Marcos da testimonio de Jesús. Desde el versículo número 1 nos dice lo que él cree sobre Jesús. Dice el versículo número 1 del capítulo 1: principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que Marcos nos deja desde el principio saber quién es Jesús. Es el Mesías que Dios ha elegido para traer gran salvación y victoria, y que Él es el Hijo de Dios. Ahora, en su Evangelio podríamos decir que Marcos divide el Evangelio de Marcos en tres grandes secciones. Del capítulo 1 al capítulo 8 vemos principalmente el ministerio de Jesús en Galilea. Pero a partir del capítulo 8, después de una pregunta crucial, a partir de todos estos capítulos del 1 al 8, Marcos ha ido elaborando sobre la siguiente pregunta: ¿quién es Jesús? Él ya nos dio la respuesta de quién es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías. Pero en todos estos capítulos Él está dejando que los lectores lleguen a una conclusión: que Jesús es precisamente el Hijo de Dios. Y entonces en el capítulo 8 le hace una pregunta a los discípulos. Bueno, a partir de ese capítulo, no precisamente en el 8, pero a partir del 8 comenzará a responderse a esta pregunta hasta llegar a la respuesta de los discípulos. Pedro va a contestar: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Después de varios capítulos en los que los discípulos no entienden muy bien quién es Jesús, pero ahora Pedro lo ha confesado. Y entonces Jesús empieza a anunciar a partir de esa segunda sección su muerte en la cruz. Así que en esta segunda sección del capítulo 8 al capítulo 10, Jesús va de un lugar al otro, pero el corazón de esa sección es la transfiguración, donde Jesús se revela su gloria y aparecen Moisés y Elías, y está esta discusión de Jesús 3 veces anunciando su muerte y su resurrección. Y luego en la tercera sección, a partir del capítulo 11 al 16, vemos a Jesús principalmente yendo hacia Jerusalén, en donde Él va a ser coronado como rey de la forma más extraña. En lugar de ser recibido y coronado como un rey, lo va a recibir las personas, pero luego va a padecer en mano de las autoridades, va a ser humillado, le van a poner una corona de espinas y va a ser crucificado. Pero entonces Marcos en el capítulo 6 nos enseña cómo Jesús va a resucitar. Así que en el prólogo que vimos la semana pasada, Marcos cita al profeta Isaías y a Malaquías y nos dice cómo Dios ha anunciado que Él va a enviar mensajeros para preparar su propia aparición, cuando marchará en victoria, derrotará a sus enemigos y demostraría su poder como rey. Pero entonces Marcos en el prólogo nos dice que ese mensajero es Juan el Bautista. Pero la aparición de Dios es Jesús, y Él aparece siendo bautizado en el río Jordán por Juan. Y entonces el Espíritu Santo desciende sobre Jesús y se escucha la voz de Dios Padre diciendo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y el Espíritu envía a Jesús al desierto, donde vemos que Jesús entonces es como Adán, solo que Él es el postrer Adán. Así como Adán falló la tentación en el jardín, Jesús se enfrenta a una tentación, pero Él no falla, Él no peca, sino que vence y regresa con grande victoria a predicar el mensaje de las buenas noticias del reino de Dios. Y ahí nos quedamos en la semana pasada. Así que esta predicación de Jesús, su ministerio comienza, dice el verso número 14, justo cuando Juan fue encarcelado. Entonces hoy veremos solamente 2 versículos, el 14 y el 15, como Jesús regresa con grande victoria después de la tentación del desierto y anuncia el mensaje de las buenas noticias del reino de Dios. Su reino, como Dios irrumpe en la historia y el cielo se desata y el anuncio de la llegada del Rey con Jesús. Entonces, ¿me acompañas a orar? Que Dios nos hable esta noche. Señor,
gracias por ser tan bueno y gracias por una noche más en la que podemos oír tu palabra. Gracias por tu misericordia. Llénanos con tu espíritu y abre nuestros ojos para poder, Señor, no solo entender estas cosas, sino obedecerlas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Así que Jesús comienza su predicación en el verso 14. Vamos a leer. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Así que comienza su predicación después de que Juan es encarcelado. No nos dice cuánto tiempo, pero probablemente entre el desierto y el versículo 14 ha pasado quizás un año y medio. No tenemos muy bien el dato, pero eso es muy probable. Ahora, ¿por qué Juan está encarcelado? Bueno, Juan ha predicado arrepentimiento de pecados, ha predicado el reino de Dios, ha predicado sobre la justicia de Dios y sobre todo ha denunciado el pecado de Herodes. Y bueno, más adelante Lucas nos cuenta la historia de por qué terminó Juan encarcelado, pero digamos no le agradó la predicación de Juan el Bautista y la denuncia del pecado, así que termina en la cárcel por anunciar el reino de Dios y la llegada de ese reino. Pero ¿será casualidad que de pronto Marcos no menciona nada más e inmediatamente anuncia la predicación de Jesús? ¿No nos está enseñando que esto es lo que va a sucederle a Jesús por predicar el reino de Dios? Claro, Juan el Bautista terminó encarcelado, va a sufrir por causa de anunciar el reino de Dios. Pero también Jesús que está predicando el reino de Dios, Él mismo va a ser entregado y rechazado. Ahora, la pregunta es, si Dios envió a Juan el Bautista, ¿por qué Juan el Bautista termina en la cárcel? ¿Es culpa de Juan? ¿Es culpa de Herodes? ¿O Dios está en control? Bueno, la respuesta es que Dios está en control. Dios tiene el escenario preparado a pesar del pecado de los hombres y su rechazo de Él y su mensaje. Dios está preparando el escenario. Así que Juan sale de la escena, pero entonces Jesús viene y entra en el escenario público, predicando precisamente este mensaje, que el tiempo se ha cumplido, el tiempo de espera se acabó y el reino de Dios está aquí. La llegada del reino de Dios que irrumpe ese reino en el presente. ¿Qué entendería Israel cuando escuchan hablar del reino de Dios? Bueno, Israel confesaba que hay un solo rey y ese es Dios, no hay más rey que Dios. Pero si Dios es el rey, ¿por qué razón en este momento Israel se encuentra en una situación tan difícil? El rey que tienen sobre ellos no es un descendiente de David, no hay una teocracia, no son independientes, sino que están bajo el yugo de los romanos. ¿Acaso será que Dios se ha olvidado de ellos? ¿Será que Dios los ha abandonado al dolor y el sufrimiento del yugo de los romanos? Creo que esto nos recuerda a una historia anterior a esta situación en la que Israel estaba bajo el yugo de los romanos. Nos recuerda la historia de cuando Jerusalén fue destruida por Babilonia. Mucho tiempo atrás, Babilonia invadió Judá, invadió Jerusalén. Jerusalén fue destruida, el templo fue destruido, muchos judíos fueron llevados en cautiverio, fueron llevados a otra tierra extranjera y muchos se quedaron en Jerusalén. Y los que se quedaron se hacían la pregunta, ¿qué está sucediendo? ¿Será que Dios nos ha abandonado? Ahora, ¿por qué había tanta consternación de parte de los judíos tras la conquista de Jerusalén? Porque Jerusalén es la ciudad donde Dios había decidido habitar. Dios había prometido que a través de su rey, Él gobernaría
desde Jerusalén y gobernaría a todo el mundo y traería paz y bendición para todos. Pero ahora Jerusalén está destruida y no hay templo. Y en medio de ese conflicto, el profeta Isaías nos enseña que la destrucción de Jerusalén fue por causa de su pecado. Se habían corrompido, se habían alejado de Dios y la ciudad fue destruida junto con el templo. Los domingos, aquí en Semilla, estamos estudiando Segundo de Reyes y ya casi llegamos a ese momento. El domingo pasado vimos la caída de Samaria, 722 después de Cristo. Pero un par de capítulos más y Jerusalén va a caer. Y no va a haber ninguno sentado en el trono de David, no va a haber templo y los judíos van a estar en el exilio. Pero entonces Isaías nos da una profecía hermosa. En esta profecía hay un soldado que está vigilando y a lo lejos hay un mensajero que empieza a gritar: buenas nuevas, buenas noticias. Una palabra que en realidad es el equivalente en el Nuevo Testamento a evangelio. Buenas noticias. Déjenme leerles esta profecía en una versión sencilla. Es Isaías 52, 7 al 10. Yo sé que les va a recordar algunos pasajes. Dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias de paz y de salvación. Así que Isaías nos narra este soldado que mira a este mensajero que viene a lo lejos y que describe como pies hermosos porque trae buenas noticias. ¿Cuáles serían esas noticias para una Jerusalén destruida? Estas son, dice, las noticias de que el Dios de Israel reina. Los centinelas gritan y cantan de alegría porque con sus propios ojos ven al Señor regresando a Jerusalén. Que las ruinas de Jerusalén canten de alegría porque el Señor ha consolado a su pueblo y ha redimido a Jerusalén. Redimir significa rescatar. Ha rescatado a Jerusalén. El Señor ha manifestado su poder santo ante los ojos de todas las naciones. Y todos los confines de la tierra verán la victoria de nuestro Dios. Así que ve a ese mensajero venir a lo lejos trayendo un mensaje. Y el mensaje es el siguiente: a pesar de la destrucción de Jerusalén y que han sido llevados en cautiverio a una tierra extranjera, Dios sigue reinando y Dios todavía tiene un plan para Jerusalén. Vendrá el día cuando el rey, su Dios, regrese a Jerusalén y establezca su reino y traiga paz y traiga bendición y venga a reinar la tierra desde Jerusalén. Esa era la profecía. Entonces ahora nos vamos hacia el futuro. E Israel está en una situación similar. Están bajo el yugo de los romanos. Pero entonces el apóstol Pablo escribió acerca de Jesús. En el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Ahora vemos a Jesús en Marcos diciendo: el tiempo se ha cumplido. ¿El tiempo de qué? De que Dios venga a reinar. Que el reino de Dios se manifieste. Pero ¿qué es lo que los judíos están esperando con este reino? Están esperando un reino muy distinto. Están esperando que Dios venga a derrotar a sus enemigos y traiga juicio y le dé gracia a Israel y le restaure el reino a Israel, y acabe con la injusticia y con el pecado. Jesús está anunciando que el reino de Dios está aquí. Y cuando Jesús habla del reino de Dios, no se refiere a un lugar, se refiere al acontecimiento de que Dios va a intervenir poderosamente en los asuntos humanos. ¿Recuerdas cuando leímos la semana pasada que Jesús en su bautismo dice que se abrió los cielos? La idea es: se desató el cielo. El reino de Dios está aquí.
Dios va a intervenir en la historia y va a llevar a cabo sus buenos propósitos de salvación y de rescate. Entonces nos recuerda lo que Jesús dijo acerca de este reino. Entonces ahí están los judíos esperando un rey poderoso, un reino poderoso y el que derrote a sus enemigos. Pero Jesús en una sinagoga leyó el siguiente pasaje. Acompáñame a Marcos capítulo 4. Dice el versículo 16, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, esto es el día sábado, entró en la sinagoga. Y la sinagoga no es otra cosa sino la versión de la iglesia para los judíos. La sinagoga había surgido en el tiempo del exilio en Babilonia porque no había templo, no había donde reunirse, no había donde ofrecer sacrificios. Así que los judíos organizaron un estudio en casa, en donde cuando había más de 10 hombres judíos podían leer las escrituras y así pudieron ser fieles a Dios en ese tiempo. Y cuando ahora están bajo el yugo romano, la sinagoga era muy importante, aunque estaba ahí el templo todavía. Se había reconstruido el templo después del exilio y seguía ahí. Y dice que conforme a su costumbre se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías, ¿recuerdas? Buenas noticias. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Es decir, ¿recuerdas su bautismo? El momento en donde Dios derrama su Espíritu y los cielos se abren y viene el reino de Dios y la bendición de Dios. Dice, por cuanto me ha ungido, es decir, que le ha elegido, le ha llamado, le ha capacitado, dice, para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Entonces, termina de leer, todo el mundo está escuchando a Jesús leer el texto y ahora están esperando una interpretación. Leyó el texto, va a comentar algo porque Jesús era un rabino y ahí está sentado escuchando. Es decir, es reconocido como un maestro, aunque no había estudiado en las escuelas famosas rabínicas, pero es reconocido como un maestro y se le da a leer. Dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, chequen esto, o sea, no explicó el pasaje, o sea, no dijo, bueno, lo que Isaías nos está diciendo es que debemos confiar en Dios y esperar que Dios cumpla sus promesas. No dio una explicación del texto, hizo lo siguiente: nadie se atrevería a hacer esto, a menos que fueras el Hijo de Dios. Y dijo ahí, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea, esto es impresionante. Lo que acabo de leer, ok, delante de ustedes está cumpliendo esto. Dios está aquí. Impresionante. ¿Te imaginas? Dice que de hecho se maravillaban de él. Así que Jesús anuncia que ha llegado el momento de la llegada del reino de Dios. ¿Y eso qué significa? Que Jesús va a confrontar el mal y va a restaurar el reino de Dios y va a llamar a las personas a ponerse bajo ese reino al llamarles a seguirle a Él. Así que en todos los relatos que siguen a Marcos, lo que hoy no lo veremos, pero inmediatamente después del versículo 16 verás, después de que Jesús ha anunciado el reino de Dios, vemos a Jesús sanando a aquellos que están dolidos, aquellos que están enfermos, rescatando a aquellos que están bajo el poder del maligno. Incluso veremos a Jesús haciendo cosas que solo son una prerrogativa divina. ¿Eso qué quiere decir? Haciendo cosas que solo Dios puede hacer. En una ocasión le ponen a un paralítico enfrente y lo primero que Jesús le dice es, tus pecados te son perdonados. Los líderes judíos reaccionan y dicen, ha blasfemado, solo Dios puede perdonar pecados. Exacto.
Exacto. Perdón de pecados, libertad a los cautivos. En verdad, Dios y su reino ha llegado para traer libertad. Así que Jesús es el rey porque Él anuncia que el reino ha llegado. Y ese es el reino. Por eso durante su ministerio, en todo Marcos, oiremos a Jesús decir: cállate a los demonios, sal de él, sé limpio a los leprosos y ser limpiados. Va a decir: tus pecados te son perdonados. Estas son las buenas noticias de que Dios ha llegado, que su victoria ha llegado. Pero, ¿cómo es ese reino? Porque los judíos, nuevamente, lo que tenían en mente era un caudillo militar, alguien más poderoso que el más poderoso de los generales romanos, alguien que literal sacara a patadas a Roma y restaurara a Israel. Pero Jesús en los evangelios predicó sobre el reino de Dios y en ocasiones decía: ¿a qué se parece el reino de Dios? Pues es como la semilla de mostaza. ¿Cómo deben vivir los que viven bajo el reino de Dios? Jesús le va a decir a los discípulos: entre ustedes, los gobernantes tratan de ejercer poder sobre los demás, pero no va a ser así entre ustedes. El que es el más grande en el reino de Dios no es ni el más poderoso ni el más influyente. El más grande en el reino de Dios es tan humilde como un niño. Rompía con las expectativas de las personas. El más débil, el que sirve a los demás. En una ocasión sus discípulos estaban peleándose por quién sería el más importante de ellos cuando Jesús estableciera su reino. Jesús tomó un pequeño niño y dijo: el que recibe a este niño, me recibe a mí. Jesús y la debilidad siendo más poderoso. Jesús dijo que Él llegaría a ser el rey de la siguiente manera: no he venido a ser servido, sino a servir y dar mi vida en rescate por muchos. En otra ocasión Jesús enseñó sobre de qué se trata vivir bajo el reino de Dios. Y Él dijo: los que viven bajo el reino de Dios bendicen a los que les persiguen, perdonan a sus enemigos y buscan hacerles el bien. Me recuerda a una canción de Chabelo. Dice: sí, ¿cómo te recuerda una canción de Chabelo? ¿Recuerdas los domingos en la mañana cuando tus papás querían 5 minutos más? Entonces, préndele a Chabelo, hijo, ¿no? Entonces, ahora es: hijo, agarra el iPad, ¿no? Ya se sabe la clave y todo. Y hay una canción de Chabelo que dice: vamos a ver cómo es. ¿Se la sabe? ¿El reino de qué? Del revés, ¿verdad? Y el reino de Dios es así. No es el mundo de Chabelo. Ok, fin del chiste. Pero el reino de Dios sí es un reino al revés. En el mundo, el reino de los hombres tiene que ver con poder, con influencia, con el más grande. En el reino de Dios, el más pequeño y el que sirve, el que ama, ese es el más grande. Qué lección para los discípulos. Así que Jesús estuvo durante 3 años predicando sobre el reino de Dios. A veces hablaba de cómo era el rey de ese reino. En ocasiones hablaba sobre cómo recibir ese reino. Debes recibirle como un niño. Hablaba de la predicación del reino como una semilla que un sembrador salió a sembrar y cayó en distintas tierras que representan distintas personas como reciben el reino de Dios. En ocasiones, con las parábolas, hablaba de cómo viven los súbditos de ese reino, que deben esperar que el rey regrese, deben ser diligentes, deben confiar en Dios, deben encomendarse al rey. A veces hablaba de cómo los judíos habían rechazado el reino de Dios. En una parábola les dice que el dueño de una viña se fue lejos y arrendó esa viña. Y entonces fue después a mandar a un emisario para ver cómo iba
su viña. Pero los obreros maltrataron a los que fueron enviados. Así que al final el dueño de la viña dijo, voy a mandar a mi hijo, quizás lo respeten. Y entonces lo que hicieron fue, este es el heredero, ¿por qué no lo matamos y nos quedamos con la viña? Jesús le dice a los líderes religiosos, ¿ustedes qué creen que hará el dueño de la viña? Y así Jesús estuvo predicando sobre este reino y ese era su mensaje, el reino de Dios. Sí, el pueblo estaba oprimido. El pueblo había fallado, había pecado y por esa razón estaban bajo el yugo romano. Y en verdad Dios quería darles libertad. Pero es que lo que falló en entender las personas fue que Jesús venía a librar de una esclavitud mucho mayor que la del yugo de los romanos. Que el pecado de Israel, su constante rebelión y desobediencia solo son una parte de la gran condición humana. Que los seres humanos estamos bajo un yugo mayor que el de Roma. Que nosotros estamos bajo la esclavitud del pecado. Que este mundo y su historia, una historia de violencia y miseria y explotación, de dolor, es el resultado de la esclavitud del pecado. Es el resultado de la rebelión de la humanidad. Es el resultado de que nos hemos vuelto autónomos e independientes de Dios. Eso es lo que narra la Biblia y esa es la gran esclavitud. En Génesis capítulo 3 es una escena trágica, sumamente trágica. Dios ha creado a Adán para ser su representante en la tierra. Creó a los seres humanos a su imagen y semejanza para representar en la tierra el carácter justo y bueno de Dios. Pero también los creó con la posibilidad de tomar una decisión. Eso es lo que representa el árbol del conocimiento del bien y del mal. Representa una decisión. ¿Cuál es? Rendirse al reino de Dios y a la definición de Dios de lo que es bueno y malo y vivir bajo su reino, o hacerse independientes y vivir bajo su propia definición de lo que es bueno y malo. Y Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios y la consecuencia inmediata de su pecado fue vergüenza, desconfianza entre ellos, la ruptura de la intimidad con Dios, el temor y el huir de Dios, el esconderse de Dios. Y más adelante en la historia vemos a Caín matando a su hermano, Dios advirtiéndole, no dejes que el pecado te gobierne, pero Caín mata a su hermano. Y Dios en su misericordia pone una marca para que nadie mate a Caín, pero Dios le dice, sé un forastero. Y Caín no obedece y establece una ciudad que es rebelde a Dios. E inmediatamente después de Caín viene un hombre llamado Lamec. Y Lamec empieza a esclavizar mujeres. Es más, hace una canción burlándose de Caín y de Dios. Y dice, ok, si le pusieron una marca a Caín para que el que lo mate muera tenga un juicio severo, pues yo he matado más que Caín. Burlándose, una ciudad llena de violencia, de dolor, de miseria. Y así el pecado se extiende hasta que Dios decide enviar un diluvio y comenzar de nuevo con Noé. Pero las cosas no mejoran. Y el mundo en poco tiempo está igual. Rebelión contra Dios, independencia, religión. Pero Dios decidió salvar y rescatar al mundo. Era su plan desde el principio. Así que volviendo a esa escena en Génesis 3, cuando Adán y Eva pecaron, Dios les dio una promesa. Y la promesa es la siguiente. Dios le dijo a la mujer, de tu simiente van a ser uno. Y la imagen es muy extraña porque le dice, nacerá un guerrero victorioso. Esa es la imagen. Uno que aplastará la cabeza de la serpiente y revertirá la maldición que ha traído el pecado. Pero ese guerrero será un guerrero victorioso herido. La serpiente le morderá
en el calcañar. Así que el pecado que ha traído tanto daño y separación, ha traído esclavitud. No hace falta más que prender, les iba a decir la televisión, pero ya nadie ve la televisión, ¿verdad? Prender el iPad y poner las noticias ahí y darnos cuenta que algo está muy mal con el mundo. Algo está terriblemente mal. Y no sé si sea porque el día de hoy es más fácil notarlo por la manera en la que nos comunicamos y siempre ha habido esa clase de maldad en México. Pero la verdad, dime si no vives estresado nomás de abrir Facebook y ver tanta noticia. Es impresionante lo que estamos viviendo. Lo que el hombre es capaz de hacer a otro hombre, ¿verdad? Tanta injusticia, dolor y miseria. Pero es que esa es la historia de la humanidad. Si algo aprendemos de la historia de la humanidad es que el hombre no cambia. Ese es el resultado de la desobediencia de Adán y Eva. Así que la desobediencia de los judíos y su fallo en obedecer a Dios solo representan la realidad de un mundo mayor. Que la humanidad está en rebelión contra Dios, bajo la esclavitud del pecado y necesitados de ser rescatados. Y que el reino de Dios que ha llegado, que ha irrumpido en la tierra, es Jesús, que ha anunciado este reino, que ha traído salvación y rescate y victoria. Pero ¿cómo establecerá Jesús el reino de Dios? ¿Y cómo traerá esa gran victoria? Porque al final Jesús no vence a los romanos, no restablece el reino de Israel, padece persecución, es golpeado y humillado, le ponen una corona de espinas, le llaman el rey de los judíos y no llega a un trono sino a una cruz. Así que ¿cuáles son entonces las buenas noticias del reino de Dios? Estas son que Dios ha derrotado la muerte por medio de su muerte. Que Dios gobierna, Jesús gobierna, ha resucitado. Que Jesús ha tratado con esa esclavitud mayor al llevar nuestro pecado a la cruz, al morir por nuestra rebelión. Él ha llevado nuestra culpa y nos ha librado. Mira lo que dice Colosenses capítulo 1. De aquellos que han confiado en Jesús. Colosenses capítulo 1. Dice el verso número 12. Pablo escribe a los creyentes acerca de la obra de Jesús. Y dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y mira el 13, el cual nos ha librado. ¿De qué? De la potestad de las tinieblas. Y nos ha trasladado ¿a qué? Al reino de su Hijo amado, en quien tenemos rescate, redención por su sangre, el perdón de pecados. Esas son las buenas noticias. Que Dios entró en nuestro mundo, que Jesús vivió la vida perfecta que jamás podríamos vivir, que llevó a la cruz nuestros fracasos y pecados, nuestras injusticias, pero que la muerte no le venció, sino lo contrario. Su muerte es la muerte de la muerte. Y que al resucitar ha abierto el camino a Dios, la reconciliación con nuestro Creador, y ha hecho disponible el perdón y una vida completamente nueva. Esas son las buenas noticias. Una vida completamente nueva para aquellos que han creído. Solo detente conmigo un momento y recuerda qué ha causado el pecado en tu vida. No ha causado dolor, separación,
cómo el pecado destruye familias y destruye vidas y nos aleja de Dios y nos hace menos humanos. Pero Jesús vino a eso, a rescatar lo que se había perdido, a dar su vida en rescate por muchos, a morir por el pecado. Y esas son las buenas noticias. Ahora, ¿qué significa eso para nosotros? Pues número uno, tiene que ver con la forma en la que la iglesia habla de Jesús. En la gran escena bíblica, como la Biblia nos presenta, es como esclavos del pecado, esclavos del dominio de Satanás, viviendo una vida egoísta y en tinieblas y en oscuridad espiritual, lejos de Dios. Pero entonces Jesús viene y nos libra y abre las puertas de esa cárcel. Y entonces nos da una comisión: vayan y anuncien a otros que el reino está aquí. Anuncia el reino de Dios. Así que la iglesia predica el evangelio, las buenas noticias. ¿Pero qué significa eso? Significa que no predicamos buenos consejos, no predicamos cómo vivir de una mejor manera, no predicamos los 7 pasos para ser exitosos en la vida. No predicamos acerca de cómo ser felices. Predicamos algo glorioso. Anunciamos que Dios ha entrado en la historia, en nuestra historia, que nos ama, que Jesús ha derrotado al enemigo, al pecado y a la esclavitud. Eso es lo que proclamamos, la victoria de Jesús. Al final del Evangelio de Marcos, Jesús murió, está en la tumba, y las mujeres vienen a terminar de hacer una labor que no se había podido terminar con Jesús, de embalsamarlo, porque llegaba el sábado y tenían que bajar el cuerpo, y hay una serie de cosas que cuando veamos ese capítulo. Pero vienen las mujeres para terminar el trabajo y de pronto ven la piedra de la tumba removida y entonces se asustan, y algunas a lo mejor piensan: se robaron el cuerpo, ¿qué pasó? Pero entonces hay unos ángeles, unos mensajeros de Dios en la entrada de la tumba que les dicen: no se asusten, ustedes buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. Eso es lo que anunciamos. Eso es predicar el evangelio, que Dios se ha revelado y ha tratado con nuestro pecado. Pero entonces también predicamos una segunda cosa. Predicamos que precisamente porque anunciamos que Dios ha llegado para reinar, entonces anunciamos que el evangelio demanda una respuesta. Que uno no puede ser neutral ante lo que Dios ha hecho. Por eso dice, regresando a Marcos, Jesús dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Inmediatamente, ¿qué dice? Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Nos toca hablar de Jesús, pero también anunciarle. Y ese mensaje demanda una respuesta. Demanda que las personas se sujeten al reino de Dios, que obedezcan el llamado de arrepentirse, dejar su pecado, para dejar de confiar en ellos mismos y confiar completamente en Dios, quien les ama y quien les ha venido a rescatar. Así que básicamente Jesús está llamando a las personas a reconciliarse con Dios y a cambiar su lealtad. Pero sabes, es difícil predicar sobre arrepentimiento. Es difícil. Es difícil predicar sobre arrepentimiento en una cultura tan individualista como la nuestra. ¿Estás de acuerdo? En una
cultura tan egocéntrica, en una cultura donde funciona para ti, qué bueno. Así que, ¿por qué muchas veces nos cuesta trabajo predicar sobre el arrepentimiento? Una, nos da miedo ser rechazados, ese miedo es natural, ¿verdad? Claro, ojo, entre paréntesis, predicar arrepentimiento no es aventarle versículos a la gente en la cabeza, ¿ok? O sea, eso es otra cosa. No es, ¿cómo era el lema antes? La letra con sangre entra, ¿no? Entonces no es aventarle una Biblia en la cabeza a ver si se convierte, ¿no? No es decirle a las personas, oye, Jesús te ama, no me gusta, pues te vas a ir al infierno. O sea, no es eso, ¿ok? No estoy diciendo que la Biblia no enseña sobre el infierno, no me ven ahí a culpar. Está enseñando que no creen, no estoy diciendo eso. Solo digo que no se trata de eso, nada más. Pero sí hay una labor de llamar a las personas a volver a Dios. Es decir, es una proclamación. No es, oye, pues, ¿qué crees? Podría ser, no sé si a lo mejor te conviene, no te conviene, no lo sé, chécalo, si te interesa. Es decir, no estamos vendiendo un producto. Estamos proclamando que Dios se ha revelado en Jesús y es el Rey y nos ha venido a rescatar. Entonces, no somos, eh, no hacemos marketing con el Evangelio. Simplemente proclamamos su victoria. Proclamamos la realidad del reino de Dios. Entonces es difícil, es cierto. A veces es difícil también porque en nuestra cultura el pecado se ve de forma tan superficial. Muchas veces, incluso nosotros hablamos de, bueno, tengo errores, necesito que Dios me ayude con mis errores. Pero no es que tenemos errores. Es que el pecado significa que hemos sido rebeldes y estamos lejos de Dios y estamos en una condición necesitada de rescatarnos de nosotros mismos. A veces es difícil porque sustituimos la idea de arrepentimiento con rituales religiosos. Ok, dime qué ritual tengo que hacer para acercarme a Dios. Y es tan fácil, incluso para nosotros, sustituir el verdadero arrepentimiento con alguna acción. David Garland, citando a Albert Schweitzer, habla acerca del verdadero arrepentimiento. Y él dijo así: arrepentimiento no es cambiar algunas cosas, no es cambiar algunas características o algunas conductas erróneas. Es un giro completo que requiere más que una mera catarsis de lágrimas. Es una actitud que implica estar dispuesto a humillarme para dejar de confiar en mí y permitir que Dios reine. Ese es el llamado de Jesús. Deja de confiar en ti mismo y ven y deja que Dios reine sobre ti. Ese es el llamado a arrepentirse. Ahora sí que no son lágrimas de cocodrilo, ¿verdad? Los que tienen hijos saben cómo cuando regañas a tu hijo te dice lo que tú quieres oír, ¿verdad? A veces hasta se equivocan porque ya nomás en automático, sí papá, ok papá. Y les preguntaste otra cosa, pero dijeron, sí papá, ¿verdad? En lugar de responderte. Pero uno sabe cuando su hijo está arrepentido también. Sabe cuando no se trata de lágrimas, no se trata de poner carita triste. Sabes que algo adentro se ha quebrado y están humillados y reconocen su falta, ¿verdad? Entonces el arrepentimiento no es una acción. El arrepentimiento verdadero es una actitud. De hecho, por eso Marcos nos dice, arrepentíos y creed. Hay un aspecto negativo y positivo del arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ver con hacer a un lado mi pecado, reconocer que he ofendido a Dios y he vivido lejos de Dios, pero requiere una cosa más: colocarme bajo su reino, confiar completamente en Él, creer en Él. Ahora, esto de creer, ¿qué es?
Porque creer no significa estar de acuerdo con lo que la Biblia dice, aunque es parte de. No puedes creer si no estás de acuerdo con lo que la Biblia dice, ¿estás de acuerdo? Pero no es simplemente eso. En una ocasión, Santiago, hablando acerca de esa clase de fe superficial, dijo: ok, mira, te voy a decir algo. Los demonios creen en Dios y tiemblan. Si los demonios saben que hay un Dios y tiemblan, ¿pero eso los hace obedientes? No. Entonces no es simplemente reconocer algunas verdades cristianas. Creer se refiere a la misma confianza que tiene un niño que se arroja a los brazos de su padre. Está confiando en Él. Está depositando su esperanza, su confianza en que su Padre le protege y le cuida y guardará sus promesas. Y esa es la fe a la que hemos sido llamados. Eso es arrepentirme, es reconocer mi pecado, pero también es volverme a Dios de todo corazón para ponerme bajo su dirección y su guianza. Así que queda una pregunta más por hacer aquí. ¿Te has arrepentido? ¿Has creído en el Evangelio? ¿Te has puesto bajo el reino de Dios? ¿Has cambiado tu lealtad de una lealtad hacia ti mismo y tu pecado por una lealtad a Dios? Es decir, ahora vivir confiando en Dios para amar a Dios. Si no lo has hecho, el día de hoy arrepiéntete. Dios te ama. Dios quiere transformarte. Dios quiere tu corazón. Arrepiéntete. Y hay un llamado a aquellos que a lo mejor has creído que crees. Y el llamado es el mismo. Si a lo mejor dices: yo he creído en Jesús, pero tu vida no da ningún testimonio de haber creído en Jesús, de vivir bajo su reino, de haberte arrepentido. Si no es un testimonio de remordimiento. O sea, voy a la iglesia porque me siento mal de lo que hago. Mis lágrimas no son de una dependencia total de Dios y una necesidad de seguirle, sino me siento mal por las consecuencias del pecado. Entonces arrepiéntete. Dios te ama. Ven a Él. Ponte bajo su reino. Reconcíliate. Él te ama y quiere mostrarte su poder para salvar y rescatar. Y aquellos que hemos creído, ¿cuál es nuestro llamado? Vayamos y proclamemos que el Rey vive y que el Rey viene y que el Rey salva y que Él anhela alcanzar a las personas, que las ama y que quiere traer salvación, quiere traer libertad. Y esa es nuestra labor. No prediquemos buenos consejos, prediquemos a Jesús y su reino. Oramos. Señor, gracias por esta noche y gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque tú en verdad nos has hecho escuchar buenas noticias. Que el enemigo fue derrotado, que el pecado, Señor, ha sido vencido en la cruz, que la muerte ha sido vencida, que tú reinas y que en verdad, Señor, has perdonado nuestros pecados. Gracias, Señor. Ayúdanos a anunciar este evangelio, a recordar de qué trata el evangelio, que no son buenos consejos o las 7 maneras para mejorar, sino la realidad de que Dios vive y reina y volverá, y que ama este mundo y que lo ha demostrado al morir, Señor, tu Hijo en la cruz, que vino a salvar lo que se había perdido, que vino a servir. Y Señor, permítenos vivir bajo tu reino, ese reino al revés, que es para nosotros al revés, pero es el reino que está en la dirección correcta. Ayúdanos a vivir de esa forma humilde y amorosa como representantes de ese reino, Señor.
Y Señor, te ruego que si alguien no se ha arrepentido, y hoy, Señor, tú le has hablado, Señor, dale arrepentimiento y fe para salvación. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.